Ok, muchas gracias, Elia. Y bueno, pues primero agradecer por la oportunidad de estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de lo que hacemos. Espero que sea de su interés. Y bueno, pues básicamente lo que yo planeé para esta charla es una breve introducción para presentarles lo que es el instituto y específicamente análisis de movimiento en ingeniería de rehabilitación. Y después nos iríamos a presentarles algunos casos en los que hemos trabajado, algunos proyectos, y pues creo que tiene cierto interés, ya que vamos a hablar de realidad virtual, Exer Games, dispositivos vestibles, inteligencia artificial y pues órtesis robóticas. Entonces, bueno, pues ya empezando con la introducción. Como ustedes sabrán, bueno, pues el Instituto Nacional de Rehabilitación forma parte de la Secretaría de Salud. En México tenemos 13 institutos de alta especialidad, la verdad es que no son muchos y cada uno se enfoca en estudiar un aspecto o atender un aspecto específico relacionado con la atención de la salud en México. Nosotros, pues nuestro papel es relacionado con prevenir, diagnosticar y tratar la discapacidad. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues no nada más es a través de la atención médica como se pudiera esperar, sino lo hacemos a través de la investigación y de la formación de nuevos especialistas en el área. Especialistas desde los médicos, terapeutas y bueno, pues también los expertos en tecnología, ingenieros, licenciados en informática, etcétera. Y bueno, para aquellos que no estén familiarizados tanto con lo que es el análisis de movimiento o la ingeniería en rehabilitación, me permití preparar esta pequeña lámina donde de grosso modo definimos lo que es ingeniería de rehabilitación, que es aplicar los conocimientos de ingeniería para mejorar la función e independencia de las personas con discapacidad. Un ejemplo, bueno, pues es el desarrollo de prótesis, órtesis o tecnología de asistencia. También tenemos análisis de movimiento. ¿Eso qué es? Bueno, pues es el estudio cuantitativo del movimiento de las personas. ¿Y esto para qué? Bueno, pues para poder realizar una evaluación clínica y muchas veces también se utiliza en el ámbito deportivo. Y bueno, pues esto se cruza mucho con lo que este sí es un término más común, la biomecánica. Y bueno, pues la biomecánica no es más que aplicar principios mecánicos al estudio de los sistemas biológicos. ¿Cómo se aplicaría en este contexto? Bueno, pues para prevenir lesiones, optimizar el rendimiento deportivo y pues también desarrollar intervenciones clínicas terapéuticas. Ahora, rehabilitación, bueno, pues es un término que escuchamos mucho, pero ¿qué es la rehabilitación? Pues la rehabilitación clínica va a ser todas aquellas medidas para que los individuos con discapacidad puedan alcanzar y mantener un funcionamiento óptimo en su realidad, en su ambiente, en su día a día. ¿Y cuáles son esas etapas importantes? Bueno, pues primero identificar el problema, relacionar los problemas con factores modificables. Después de que se pueda hacer eso es planear e implementar precisamente las intervenciones y después evaluar el efecto. Entonces es un círculo que se cierra y en el cual pues nosotros en análisis de movimiento, ingeniería de rehabilitación, pues podemos incidir en múltiples partes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues ya así nuestro quehacer dentro del instituto es el diseño y desarrollo de tecnología de asistencia y de rehabilitación, eh, desarrollar escalas y métodos para evaluación funcional, precisamente para que podamos detectar esas alteraciones o podamos evaluar el efecto de una terapia determinada. Y hoy en día, con esto de inteligencia artificial, pues está muy de moda, pero nosotros lo hacemos ya desde hace algún tiempo, desarrollar bancos de información con valores de referencia acerca de cómo debería de ser el movimiento normal y patológico de niños y adultos en las diferentes tareas y actividades que podemos desarrollar en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Bueno, pues estos van a ser valores de referencia que le van a servir al especialista para poder discriminar si algo está funcionando o no, ya sea la terapia o no, o si el paciente tiene un movimiento alterado o lo que llamamos o conocemos como normal. Y bueno, pues esa era la breve introducción. Como verán, pues es una introducción nada más como para darles las bases para esta plática, para que entiendan el contexto de 6 minutos. Y bueno, pues ahora sí vamos a desarrollar algunos casos. La verdad, son casos que hemos desarrollado a lo largo del tiempo. Algunos tienen más tiempo que otros. Y bueno, pues aquí primero, el primer caso es el desarrollo de un sistema para reeducación de la marcha basado en realidad virtual. Y esto está
pensado o fue creado o surgió precisamente de una necesidad clínica que es la enfermedad de Parkinson. Toda la investigación, aquí voy a abrir un paréntesis, toda la investigación, todo el trabajo que nosotros hacemos en el instituto, realmente sí son ideas que a lo mejor se nos ocurren, pero muchas de estas vienen en colaboración o se desarrollan en colaboración con el clínico y se desarrollan como respuesta a una necesidad clínica. Entonces nosotros desde la concepción del problema, bueno, pues vamos acompañados por los médicos y aquí fue precisamente una necesidad clínica que se tenía, rehabilitar o reeducar la marcha de estos pacientes con Parkinson. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este trabajo que les platico? Pues teníamos dos preguntas. Las preguntas eran muy sencillas. ¿La realidad virtual puede servir para mejorar la rehabilitación de la marcha de estos pacientes? Y pues si sirve, a final de cuentas, pues es una pregunta tal vez fácil de responder, pero la pregunta realmente más interesante es, bueno, pues ¿cuáles son los efectos? ¿Cuáles son los beneficios? Y hasta dónde llegan las limitaciones que se podrían encontrar. Nosotros siempre tenemos que partir de un fundamento de conocer, por ejemplo, en este caso, el problema, no solamente de manera tecnológica, sino también de manera clínica. Y entonces aquí lo que vemos son cuáles son aquellas alteraciones en la marcha de un paciente con Parkinson, cuáles son los objetivos a atacar. Bueno, pues primero es la asinesia, es decir, el paciente no puede empezar el movimiento, si va a caminar no puede empezar a caminar, aunque pues lo piense, el cuerpo no responde. La hipocinesia, que en este caso los pasos cuando camina el paciente son cortos, la velocidad obviamente de la marcha va a ser lenta y la cadencia, o sea, no sé si ustedes los han visto, pero estos pacientes para tratar de mantener una marcha normal, pues van a dar pequeños pasitos, pero a una cadencia muy alta. Entonces, a lo mejor, pues en otros contextos de caricaturas, pues lo podremos relacionar como una marcha de chinito, ¿no? Entonces, y bueno, pues estos pacientes van a tener un serio problema de estabilidad precisamente por estas alteraciones. Ahora, nosotros sabemos que esta no es la primer terapia que se intenta bajo estas características, utilizando realidad virtual, pero, y bueno, pues de ahí también tenemos que partir, de ver qué es lo que existe. Y aquí es un estudio pequeño que hicimos del estado del arte. Aquí está. Y pues vemos que la realidad virtual pues nos sirve para promover el aprendizaje motor. Vemos que esta realidad virtual puede funcionar como una estimulación externa que también se ha estudiado. Nosotros planteamos un paradigma donde se está utilizando una banda sin fin y esto para precisamente tener una práctica de alta intensidad, no nada más dar un paso, dos pasos, sino dar muchos pasos. Y bueno, pues también lo que estábamos planteando en este sistema era integrar biorretroalimentación, biofeedback y precisamente para que el paciente pueda modificar esos patrones de manera voluntaria, pueda aprender. Y pues aquí en la literatura vimos que son temas que pues van en un creciente interés y pues dijimos, bueno, pues también es por lo tanto es un tema que sí se ha estudiado, pero bueno, pues como veremos más adelante, hay ciertas dudas. Ahora, ya desglosando la información que nosotros vemos, bueno, pues este tipo de terapias van a ver cómo la variabilidad de lo que se obtiene de información de la aplicación de este tipo de terapia es muy amplia. O sea, la edad en la que se ha utilizado es muy amplia, la duración de los programas de entrenamiento, de rehabilitación es muy amplia, o sea, pueden ir desde una semana hasta 8 semanas. La frecuencia es cuántas veces le dan terapia a la persona es de 3 a 5 semanas, la duración de 16 a 45 minutos, o sea, el tiempo total que está en esta terapia también es muy variable. Como se darán cuenta, tal vez para un tecnólogo esto no sea importante, pero para nosotros en la práctica cotidiana sí lo es, porque a final de cuentas esta terapia se tendría que poder reproducir de una manera estandarizada en el hospital. Entonces, pues estos parámetros los deberíamos de conocer nosotros específicamente y no tener rangos tan grandes como para plantearlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es donde precisamente empieza ya a acotarse nuestro problema y pues sí pensamos que podemos utilizar realidad virtual para la rehabilitación. Sabemos, de acuerdo a la literatura, que ya hay algunos beneficios reportados. Bueno, pues por ejemplo, en el largo de paso y en la distancia que puede caminar la persona, es decir, un poco en la capacidad de caminar, pero bueno, pues no tiene muchos efectos. Cuando tiene varios efectos a favor de la realidad virtual, bueno, pues está arriba de la línea de cero. Si no tiene
una ventaja respecto a la terapia convencional, bueno, pues va a estar cercano o inferior a la línea de cero. Entonces hay parámetros en los que pues vemos que no ha demostrado cierta ventaja. Así que, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues planteamos un protocolo donde sí se va a desarrollar la tecnología, pero aparte tenemos que probar precisamente el efecto de la tecnología. Entonces, es un protocolo también tecnológico, pero también clínico. En la parte clínica, bueno, pues tenemos dos grupos, un grupo que va a recibir la terapia que vamos a diseñar y otro, la terapia convencional, perdón, el grupo uno es el grupo control, y el grupo que nosotros vamos a proporcionarles aparte la realidad virtual con el sistema de estimulación que nosotros diseñamos, ¿no? Que combina estimulación externa, biorretroalimentación y realidad virtual. Eh, pues para que los resultados sean significativos tenemos que cuidar mucho las características clínicas de nuestros pacientes. Esto lo hacemos junto con el personal especialista, médicos especialistas en rehabilitación neurológica y también neurólogos del instituto. Y bueno, pues aquí ya tal vez para los tecnólogos esta es la parte más interesante. Esto es ya cómo se ve el diseño del sistema. Tenemos aquí la banda sin fin, tenemos un ambiente de realidad virtual envolvente. ¿Qué tipo de ambiente de realidad virtual? Pues es un pasillo infinito. Aquí ustedes verán unas líneas rojas que estoy señalando con el mouse. Esas líneas rojas transversales le sirven al paciente para estimular que él pueda dar el paso y también le sirven de biofeedback porque se proyectan unas huellas de acuerdo a donde él está caminando y si alcanzan las huellas quiere decir que está dando el paso de una longitud adecuada. Entonces eso le sirve para el aprendizaje. Aquí se recordarán que yo les planteé que había muchos problemas en cuanto a cómo se progresa, controla, diseña la terapia. Bueno, aquí nosotros planteamos un protocolo de 12 sesiones de 20 minutos progresivo desde que empezamos muy lento en la banda hasta que alcanzamos la velocidad confortable esperada en el piso para ese paciente. Y bueno, pues esta ya es una cuestión más de investigación clínica, de cómo se da el proceso desde el reclutamiento, los pacientes se les hace una valoración inicial, aleatorización y se mandan a los dos grupos, ¿no? Y cómo se hace la valoración final para ver si tenemos un efecto inmediato, pero lo que nos interesa no solamente es que el paciente pueda mejorar en el inmediato, sino que esa mejoría pudiera durar. ¿Y cuánto puede durar? No sé si una semana, 3 meses, 6 meses. Bueno, pues se hicieron diferentes evaluaciones en esos intervalos de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Bueno, pues precisamente ver si hay una diferencia entre grupos para ver el efecto, si hay un efecto de una mejora, una ventaja de nuestra terapia. O también lo que estamos buscando es como a final de cuentas, yo soy ingeniero, pues me interesa mucho pues conocer precisamente el efecto de la terapia, pero como se imaginarán y viniendo de la variabilidad de los protocolos que les platiqué, pues yo podría repetir este experimento variando la duración de la terapia, el número de sesiones, etcétera, y pues se volvería un sinfín de experimentación clínica, lo cual es altamente costoso. Entonces aquí lo que nosotros nos dimos a la tarea también, nos planteamos el objetivo de tratar de modelar el efecto de la terapia. Y bueno, pues estas son algunas de las medidas de desenlace que registramos, no solamente biomecánicas como la marcha, no solamente a través de lo que son nuestros instrumentos especializados como el tapete instrumentado Gate-Wright, sino a través de escalas clínicas. ¿Por qué? Bueno, porque a final de cuentas, pues no sabemos que no en todos los lugares van a tener disponible la tecnología que nosotros tenemos y queremos ver si las escalas clínicas también son suficientemente sensibles, ¿no? Esto aquí ya viene un poco más la terapia en cuanto a la operación del sistema, esto es más de factibilidad de uso del sistema, la calidad de la terapia, si hay alguna diferencia, si con el sistema se da mejor, registra de efectos adversos también, eso es muy importante porque a final de cuentas es para nuestros pacientes. Y al final, bueno, pues también la aceptación de la terapia y los costos, bueno, pues estos son especialmente importantes los costos para la institución, ¿no? Puede ser una terapia muy buena, pero altamente costosa no es viable. Entonces, bueno, pues aquí ya les empiezo a plantear algunos resultados. Aquí en la segunda columna, en la de la derecha, es la terapia con realidad virtual y pueden ver que tuvimos sí un poco más de problemas con el funcionamiento de la terapia. Digo, cuando está la banda sin fin tuvimos muy pocos problemas, fallos. Ya con la realidad virtual sí se presentaron más, pues por ser un prototipo. Si lo comparamos, pues podremos ir hasta 10 veces más. Sin embargo, vemos que en cuanto a poder controlar la calidad de la terapia, se puede obtener una terapia de mejor calidad en cuanto a controlar algo de paso y cadencia. Y bueno, pues en seguridad son muy similares.
los efectos adversos como mareos pues se presentaron de manera similar, la aceptación a los pacientes lo aceptaron muy bien y los costos, bueno, pues también este es otro punto a considerar, bueno, el costo también aquí es como 4 veces mayor de la terapia de realidad virtual. Ahora, esta es la parte interesante, ya en la parte biomecánica, clínica, vemos que la velocidad, es del lado izquierdo están los del grupo control, del lado derecho los del grupo con realidad virtual. Aquí vemos primero la velocidad al final del periodo aumentó, también en el grupo con realidad virtual aumentó ligeramente, sin embargo, esta es la parte sutil, la parte fina. La cadencia del grupo control aumentó también y esto es algo que no se desea. Es decir, tú puedes aumentar la velocidad dando pasos más largos o muchos más pasos y aquí eso es lo que pasó, ¿no? Del lado derecho vemos que con realidad virtual la cadencia se mantuvo constante. Esto sí es algo que se desea. Entonces, pues en este sentido, pues ya vemos cómo en el análisis del detalle el grupo de realidad virtual pues va mejorando. Ahora, pues, ¿qué es lo que nos dejó este experimento? Ya no les voy a platicar más detalles. Bueno, pues aquí nos dejó como lecciones aprendidas que es importante vigilar el mecanismo de incremento de la velocidad, el efecto de la cadencia que les platicaba. En este caso el medio importa, o sea, realidad virtual sí es mejor, pero vimos cómo el método, es decir, cómo progresamos el ejercicio, las sesiones, etcétera, vimos cómo era más importante. Digo, ahorita por cuestiones de tiempo no les puedo presentar todos los resultados. Y bueno, pues este tipo de sistemas pues nos permite hacer una personalización precisamente del entrenamiento, ¿no? Y esa personalización en base a las capacidades del individuo que podemos evaluar, ¿no? Entonces aquí vimos que la realidad virtual, bueno, pues era una terapia prometedora y relativamente accesible para nuestro entorno. Voy a cambiar y ahora les voy a hablar de un sistema seguimos en reeducación de marcha, rehabilitación de marcha, como le quieran llamar, pero ahora vamos a hacerlo basado en Exergames y vamos a cambiar de población completamente. Vamos a irnos a una población pediátrica que también se atiende aquí en el instituto, que son niños con displasia del desarrollo de la cadera. Entonces aquí, pues nuestra pregunta era si podíamos tratar de hacer esta terapia de marcha más interesante, accesible y que los niños se pudieran comprometer más con la terapia a través del uso de Exergames. Y bueno, pues a final de cuentas queremos que sea efectiva, ¿no? Ahora, pues nuevamente tenemos que irnos al fundamento y conocer cuál es el problema. El problema es que en los niños con esta patología, que le voy a llamar DDC, el acetábulo, que es donde se inserta el hueso, este hueso largo que tenemos en la pierna, que es el fémur, donde se inserta en la cadera, no está bien formado. Entonces, si esto se detecta a tiempo, se puede corregir con algo tan simple como ponerle un doble pañal al bebé. Pero hay veces que en México tal vez no es un problema en Europa, pero en México no se detecta a tiempo. No tenemos los especialistas, no se da el control clínico. Y entonces se detecta hasta que el niño, principalmente son niñas las afectadas, pues alcanza una edad de que camina o incluso más grandes, hasta los 7 años. Y obviamente mientras más tardes en detectarlo, pues más difícil va a ser resolverlo. ¿Y cómo se resuelve ya en unas edades donde ya se camina? Bueno, pues a través de una cirugía. ¿Qué se hace en la cirugía? Bueno, pues se tiene que remodelar todo la cadera para hacer un aceptábulo completamente, un receptáculo para esa esfera que es el fémur, donde se hace la articulación. Y bueno, pues obviamente, aunque se haga una muy buena reconstrucción ósea y aunque se dé una muy buena rehabilitación, lo que nos dice la literatura es que los niños siguen teniendo problemas en caminar, siguen claudicando. ¿Cómo vamos a ver esa claudicación? Bueno, pues a final de cuentas, como hay cierta debilidad del glúteo, de los glúteos del niño, y cierto problema aquí en los músculos de la pierna, pues vamos a ver cómo el niño va a tener un incremento de cargas en la cadera. ¿Por qué? Porque va a pisar más fuerte con esta pierna y esto a final de cuentas va a transmitir fuerzas que a la larga, ya cuando sea adulto o adulto mayor, puede provocar más problemas en esa cadera reconstruida. Entonces es lo que queremos evitar, que ese niño claudique, vamos a llamarlo de alguna forma más coloquial, cojee a la hora de dar el paso. Entonces, pues, ¿qué se ha hecho en cuanto a rehabilitación de marcha para estos niños? Bueno, pues aquí vemos también el análisis de múltiples programas de terapia y vemos como nuevamente tenemos mucha variabilidad
en cuanto a edad, duración, frecuencia, velocidad a la que se les da la terapia, etcétera. Y bueno, pues aquí es donde viene parte ya de nuestra propuesta, utilizar los Exergames precisamente para mejorar la adherencia a la terapia, pues ser una forma lúdica de que los niños puedan participar, porque bueno, pues están en edades de a partir de 6 7 8 años. Y bueno, pues este es el planteamiento de este sistema. En el planteamiento de este sistema también tenemos una banda sin fin. Aquí lo que tenemos es un arnés de seguridad, precisamente para que no se vaya a caer el niño, una computadora donde se va a estar desplegando el videojuego, y aquí para medir lo que estamos utilizando son unos sensores inerciales, acelerómetros, precisamente para medir el número de pasos, pero también en la fuerza al choque de talón. Y aquí le estamos poniendo a este sistema una tablet, que es donde se puede controlar los parámetros de la terapia por el terapeuta. Me gustaría mencionar que este desarrollo se con la UABC en Mexicali. Digamos que participativo, se involucró a nuestros médicos, a nuestros terapeutas, para plantear cómo debería de ser el diseño de este videojuego y cómo debería de ser no solamente la parte de diseño gráfico, sino también de la interacción. Y bueno, pues aquí ya les presento el resultado. El resultado es este videojuego, eran diferentes juegos, en este caso les presento uno de una mariposa, en función de la fuerza con la que el niño, digamos que hacía el contacto inicial, el choque de talón o pisaba en el piso, esa fuerza se veía reflejado en una leyenda, que aquí la vemos desplegada, y también en la altura de la mariposa. El objetivo era que el niño mantuviera la mariposa a una altura media sin que fuera demasiado o que fuera muy poco, ¿no? Y así pues avanzar a través de este pasillo. Bueno, pues este videojuego pues ya digamos que se desarrolló hasta un muy buen nivel. Y bueno, pues aquí las lecciones aprendidas es que precisamente este Exergame pues nos permitió o nos permite adaptar la rehabilitación, y no solamente basado en lo que diga el terapeuta, sino también en el desempeño, en la función motora del niño. Y pues sí nos sirve para mejorar la motivación y el apego. Bueno, pues aquí también voy a cambiar de tema, y aquí me gustaría platicarles de algunos experimentos que hemos tenido, algunos proyectos de investigación sobre el uso de wearables y machine learning para estimulación y control de terapia motora en pacientes con Parkinson. Entonces, nuevamente regresamos al paciente con enfermedad de Parkinson, y aquí nuestra pregunta es si estos dispositivos vestibles pueden servir para estimular la terapia o para controlar la terapia de los pacientes. Y bueno, pues también una pregunta que tenemos es qué tan confiables y eficaces son estos dispositivos. Ahora, pues ya nos enfocamos en un problema antes, que era el de caminar, pero vemos que el paciente con enfermedad de Parkinson no solamente va a tener problemas en caminar, sino que va a tener problemas en realizar movimiento en general, realizar cambios posturales, es decir, estar acostado, sentado, parado y hacer las transiciones entre estos movimientos, y también en la manipulación de objetos. Es muy famoso que si yo les pregunto si ubican a un paciente con Parkinson, me van a decir sí, son aquellos que tienen tremor en las manos. Bueno, pues sí tienen dificultades precisamente para manipular objetos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones que tienen? Bueno, pues el tremor que ustedes me dicen, la rigidez que ya medio mencionamos en el primer protocolo, y bueno, pues bradicinesia, que son las alteraciones de movimiento que les decía, los movimientos cortos, los movimientos lentos y también las alteraciones posturales. Ahora, como vemos, todos estos problemas se presentan a lo largo del día de la persona, y sería muy difícil o es muy difícil medirlos durante el día. Aquí, cuando ellos vienen al instituto, pues se les hace una evaluación a través de baterías clínicas estandarizadas, pero a final de cuentas no tienen esa validez ecológica que se esperaría. Entonces, lo que se necesita es un método que nos permita hacer las evaluaciones en el día a día, y con esto darnos una idea de cómo van sus síntomas,
si van bien, si van empeorando y también cómo va la terapia, si va ayudando a que esos síntomas se mantengan, se reduzcan o por el contrario van empeorando, ¿no? Entonces, como alternativa, pues a nuestras evaluaciones que tenemos en el laboratorio, pues tenemos los dispositivos portátiles. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, pues ustedes también las conocen así como yo. Son precisos, los puedes utilizar en cualquier entorno, son discretos y el costo, son baratos, por de un costo mucho menor al del laboratorio estandarizado de análisis de movimiento. Ahora, muy importante es este punto de la discreción, pues a nadie le gusta sentirse señalado y un paciente con discapacidad, bueno, a final de cuentas tampoco le gusta sentirse observado y por lo tanto, pues si trae un instrumento pues como muy voluminoso o que se note mucho, pues no lo va a utilizar a final de cuentas. Entonces, bueno, pues esa es otra de las ventajas para que tratemos de asegurar el apego al uso de estos instrumentos. Bueno. ¿Se han utilizado? Sí, se han utilizado. La literatura nos dice que el interés en su uso pues va creciendo. ¿Y para qué se han utilizado? Bueno, pues para precisamente hacer el seguimiento de actividad, se han utilizado en el diagnóstico y manejo de la enfermedad. Y bueno, ¿qué tipo de actividades se han registrado con estos dispositivos? Bueno, pues principalmente marcha, actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las actividades de la vida diaria? Bueno, pues lavarse los dientes, alimentarse, acostarse, salirse de la cama, vestirse, esas son actividades de la vida diaria. Y postura, la postura que tiene el paciente. Entonces, bueno, pues tienen múltiples beneficios, no voy a ahondar en ellos. Y bueno, pues aquí lo que planteamos es que nos sirven para el monitoreo en tiempo real de la funcionalidad motora. Realmente el procesamiento de este tipo de información es muchísimo más sencillo que de los sistemas especializados que tenemos en el laboratorio. Y bueno, pues nos podría permitir esta información que recolectemos hacer un ajuste farmacológico. Por ejemplo, ya hoy en día existen estas bombas de levodopa o un ajuste no farmacológico, por ejemplo, con la terapia que nosotros estábamos planteando de una estimulación externa mediante vibraciones o estímulos visuales o estímulos auditivos. Bueno, pues o también con una no farmacológico implantado como un estimulador cerebral profundo, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nosotros intentamos utilizar? Bueno, pues Machine Learning, precisamente para que a través de Machine Learning nos ayude a identificar las actividades que está realizando la persona. Y aquí vemos que también el interés en este campo en específico es creciente. Se han utilizado diferentes técnicas, análisis discriminante, máquinas de soporte vectorial, árboles de decisión, entre otros. Y bueno, pues aquí es donde vemos precisamente que empezamos desde nuestro estudio clínico con 5 sujetos con enfermedad de Parkinson. Esta muestra, aunque aparentemente es pequeña, bueno, se calculó así precisamente para tener alcanzar una adecuada potencia estadística en nuestro clasificador. Los instrumentos que estábamos utilizando, bueno, pues son estos dispositivos comerciales, Shimmer, a una frecuencia de muestreo de 50 Hz, que se colocaron en lo que es cadera, muñeca, muslo y pie de la persona. Y pues este instrumento nos permite o nos da la facilidad de que ya tiene acelerómetro, giroscopio y magnetómetro incluido. Las actividades que queríamos tratar de reconocer es cuando la persona está de pie, camina, se sienta, sube escaleras, se acuesta o manipula objetos. Para esto diseñamos un circuito basado en estas 6 actividades que la persona o el paciente desarrollaba de una manera aleatoria. Y bueno, pues la información que capturamos, bueno, pues es la de los acelerómetros, los giroscopios, magnetómetros en sus 3 ejes y en su componente tridimensional. Aquí lo que hicimos fue un etiquetado manual de las actividades. Mientras la persona estaba realizando las actividades con los 4 shimmer, nosotros utilizamos un shimmer que era como, lo usábamos como un dado y en función de la posición de ese dado, pues hacíamos el etiquetado manual. Con eso nos evitamos muchísimo el problema del etiquetado en postprocesamiento. Entonces casi los datos se pudieron utilizar en ese mismo instante. Y bueno, pues un poco de procesamiento que se le hizo a las señales y cálculo de algunos parámetros, 8 temporales y 3 frecuenciales. Y aquí algo muy importante que nosotros hacemos siempre es precisamente evaluar la confiabilidad de las mediciones.
¿Por qué? Porque pues de nada nos serviría que al hacer un experimento hoy y al repetirlo mañana, esos predictores que calculemos pues sean diferentes, si las condiciones del experimento no fueron diferentes. Entonces, este cálculo de confiabilidad en múltiples mediciones nos ayudó a hacer una discriminación de los predictores y ya con esos predictores seleccionados, bueno, pues entramos a el entrenamiento de los clasificadores. Entonces, a grosso modo, ¿qué tenemos? 6 actividades, 4 sensores, 4 componentes, 11 parámetros, que nos da una combinación de 3000 3000 combinaciones, ¿no? Ahora, primero del análisis de confiabilidad, bueno, pues vemos que en general en esta tabla trato de poner sobre las columnas los 6 sensores, perdón, las 6 actividades, y vemos que para todas las actividades obtuvimos mediciones confiables, lo pueden ver como en verde, obtuvimos mediciones confiables en los 4 sensores y bueno, pues algunas eran mediciones de aceleración, algunas eran mediciones relacionadas con el giroscopio. Entonces, estas son las buenas noticias. No importa dónde coloques el sensor, puedes tener información útil y confiable, ya sea utilizando acelerómetro o giroscopio. Y bueno, lo más útil para nosotros es que identificamos precisamente qué componentes o qué métricas son las confiables. Y bueno, pues aquí ya con esta información de confiabilidad, pues vemos que pues son muy parecidas. Tal vez el menos confiable es el sensor de la muñeca. Y aquí procedimos al entrenamiento de nuestros clasificadores, donde vimos que, de acuerdo a la literatura, lo que se esperaba era en las máquinas de soporte vectorial han alcanzado entre el 84 y 97% de exactitud. Bueno, pues aquí nosotros alcanzamos esos niveles, pero solamente con el método de K vecinos más cercanos, e incluso pues podemos decir que a lo mejor los superamos un poquito, ¿no? Pero bueno, aquí ¿qué podemos resumir? Bueno, pues que identificamos un método basados en una métrica o en una variable calculada, que es una alternativa confiable y exacta para la clasificación de actividades de la vida diaria en pacientes con Parkinson. Entonces, pues vemos que si estos dispositivos móviles confirmamos que pueden ser útiles para el monitoreo de estos sujetos, nos permiten identificar cambios en actividades y eso es el potencial uso que tenemos para rehabilitación, ¿no? Bueno, aquí un poquito en esta línea, llevando este experimento, cambiándolo sí de patología, porque ahora vamos a hablar de lesión medular, pues queríamos ver si estos dispositivos móviles, acelerómetros, nos permitían evaluar el control postural, el control, cómo se mantiene la postura en una persona con lesión medular. A final de cuentas, por ejemplo, no sé si ustedes estén tan familiarizados, pero en la lesión medular es una lesión en la columna, ya sea por un tumor, un accidente. Hoy en día es muy común que por accidentes por arma de fuego, una bala, se provoca una fractura aquí en la columna. Eso, a final de cuentas, dentro de la columna va la médula espinal y la médula espinal es esa supervía por la que viajan todas las señales de control hacia las piernas, bueno, en la parte inferior del cuerpo, y también las señales sensoriales hacia la cabeza. Pero no solo eso, sino también se controlan pues los diferentes órganos, por ejemplo, la vejiga, la función digestiva, e incluso si la lesión es muy alta, pues la persona no solamente pierde la capacidad de mover piernas, brazos, sino también incluso puede verse comprometida la capacidad de respirar. Entonces, bueno, pues aquí se les atiende, digamos que el centro de concentración de este tipo de pacientes y una evaluación que es muy importante para el médico es el control de la postura. ¿Por qué? Porque no solamente te dice si puede sentarse o no, sino que en función de ese control de la postura tú puedes predecir cuál va a ser la ganancia en funcionalidad después del paciente, es decir, si puede volver incluso a caminar o no. Entonces, es una medida muy importante. Ahora, actualmente, ¿cómo se hace esa medición? Bueno, pues se le pide al paciente que haga ciertos movimientos. Si los puede hacer, se les dan puntaje. Si no los puede hacer, pues no se le da puntaje. Pues aquí lo que nos pidieron era un método más, digamos que sensible y objetivo para hacer esa evaluación. Y queríamos ver si podíamos utilizar nuestros sensores. Aquí, ¿qué es lo que utilizamos? Bueno, pues sí, ya les platiqué en este caso de los shimmer, de los sensores inerciales, pero aquí
precisamente este experimento o este protocolo nos tocó en la pandemia. Entonces, pues el paciente no podía llevarse bueno, primero no podía venir al instituto a recoger los sensores inerciales y no se los podía llevar a su casa. Aunque son relativamente económicos, bueno, pues sí tienen un costo, pues no sé, arriba de 1,000 pesos, 5,000 pesos por dispositivo. Algunos pueden llegar hasta 10,000 pesos. Entonces, pues sí, son algo costosos. Entonces, aquí lo que hicimos como una alternativa fue desarrollar una aplicación móvil que se pudiera instalar en cualquier teléfono celular. Y lo que precisamente se realizó fue un estudio comparativo donde a través de una videollamada bueno, pues de alguna forma el médico especialista le enseñaba al paciente a descargar e instalar la aplicación y le hacía una teleconsulta donde le pedía que hiciera las maniobras de la escala. Y bueno, pues aquí nosotros lo que hicimos fue validar que esas mediciones precisamente fueran similares a lo que dice la escala clínica y también similares entre lo que es el teléfono inteligente y lo que dice el sensor inercial, que al final de cuentas pues sabemos que este es más sensible porque es de grado de laboratorio y de esta forma validar si pudiésemos en el futuro utilizar únicamente el dispositivo móvil. Entonces, bueno, pues aquí básicamente participaron 40 personas con lesión medular. Los ejercicios consisten en estar sentado o a lo mejor inclinarse al frente, tocarse los pies si es que puede, o estar acostado y hacer rodamientos. Estas son características clínicas de los sujetos. Hay unos que, por ejemplo, el A, que no pueden mover ni siquiera los brazos, y el D, que esto ya lo podremos identificar como casi, casi un sujeto, pues sano, casi, ¿no? No tanto, pero sí. Los niveles de lesión, lesiones muy altas a nivel cervical de cuello, niveles muy bajos a nivel torácico, si podían hacer marcha o no. Y bueno, pues a final de cuentas volvemos nuevamente a la confiabilidad de las mediciones. Vimos que podíamos obtener buena confiabilidad en nuestras mediciones, en las diferentes maniobras que estábamos realizando. Eh, y aquí yo lo que les decía era, no solamente queremos confiabilidad en las mediciones de los instrumentos, sino validez respecto a un criterio clínico. ¿Y cuál es ese criterio clínico? La escala clínica de control de tronco. Entonces, esta la medimos a través de, pues, qué tanto se relacionan nuestras mediciones con esas mediciones clínicas. Y aquí vemos que, bueno, pues tenemos en algunos ítems, por ejemplo, si yo me siento, pues la correlación es 0,5, 0,6 con lo que dice el clínico. Si yo me siento y de alguna forma reduzco la base de sustentación, ¿cómo puedo reducir la base de sustentación? Pues cruzando una pierna sobre la otra. Vemos que pues la validez es un poco más amplia. Y bueno, pues vemos que también una medida que nos sirvió mucho es cuando el paciente está acostado y se gira, como cuando nosotros nos acostamos en la cama y nos llevamos hacia un lado o hacia el otro. Bueno, pues ahí también estos son las medidas que tuvieron mejor validez. Y tenemos otra medida de validez que le llamamos validez de constructo, es decir, a final de cuentas, esta medida no sirve si no puede distinguir entre una persona que tiene lesión o no, si no puede distinguir entre una persona que tiene una lesión baja de una alta, si no puede distinguir una persona que puede caminar de otra que no. Y aquí es donde tenemos nuestros mejores resultados de validez, porque vemos que nuestros instrumentos pudieron distinguir precisamente entre esas capacidades de si podíamos distinguir sanos o no, o esta, por ejemplo, puede distinguir tanto a los sanos, puede distinguir los niveles de lesión y puede distinguir si el paciente puede caminar o no. Entonces, bueno, para nosotros en el área tecnológica, ¿cómo se puede ver esto? Pues de una forma gráfica es así. Por ejemplo, aquí en el eje X, en esta primera gráfica, vemos como en el eje X es el puntaje de la escala clínica y en el eje Y vemos los valores de aceleración que medimos y vemos cómo encontramos una correlación entre el puntaje que va a obtener el paciente y la aceleración que yo estoy midiendo, lo cual es muy bueno. Esto podrían decir, bueno, pues es fácil, pero aquí lo difícil es encontrar precisamente qué métrica, en qué eje y en qué maniobra me está dando esta información, porque no se obtiene en cualquiera. Digamos que por un experimento al azar, pues hubiera sido casi imposible de obtener. Otra información fundamental que nosotros estamos obteniendo aquí es que, por ejemplo, estos son los puntajes que puede obtener una persona en una maniobra: 0 si no lo realiza, 1 si necesita ayuda o 2 si lo hace independiente. Y a través de esa aceleración podemos distinguir si la persona puede o no puede hacer la maniobra de manera independiente. Eh,
aquí está, podemos ver si, por ejemplo, es una persona con lesión, que es esta de la derecha, o una persona sin lesión. Podemos distinguir entonces, esto es de lo más valioso, si la persona, el grado de lesión que tiene. Recordemos que una lesión A es una persona muy afectada, la podemos distinguir de una D, que es una persona muy poco afectada. Y también aquí el control de tronco que los médicos asignan, bueno, pues tienen un punto de corte que es de 12 puntos en esta escala de 24 puntos. Y bueno, pues aquí nuestras mediciones de aceleración pueden precisamente hacer esa distinción entre un pobre control de tronco o un buen control de tronco, sin tener que medir la escala, solamente con los datos de aceleración lo pudiéramos hacer. Con los datos de aceleración en una maniobra que es precisamente relacionada con que el paciente esté acostado y se ruede. Entonces, pues estos son resultados pues muy prometedores porque precisamente nos permiten hacer esas distinciones en los pacientes de una manera muy fina. Y bueno, eh, aquí ya me voy a las lecciones aprendidas porque ya se me está acabando el tiempo. Y bueno, pues los dispositivos, por ejemplo, los sensores inerciales y los teléfonos inteligentes, pues son confiables, son válidos y nos permiten y tienen tanto validez de criterio como de constructo para hacer las evaluaciones de este tipo de pacientes. Entonces, pues ya las hemos propuesto como una alternativa de evaluación a la clínica. Además de que, pues, son la evaluación que hacemos con estos dispositivos es relativamente rápida, el costo también es relativamente pequeño, son simples y es fácil de hacer clínicamente y además es fácil de que es porque son muy portables estas tecnologías. Y bueno, ya para terminar, nada más me gustaría hablarles de esta órtesis de robótica que se desarrolló para evaluar el tono muscular en pacientes con parálisis cerebral. Nuevamente regresamos al caso de niños. Aquí lo que estamos midiendo es espasticidad, es decir, el paciente voy a ir aquí un poquito más rápido. El paciente con parálisis cerebral tiene problemas en moverse. Normalmente uno de esos problemas es que tiene espasticidad. ¿Y qué es esa espasticidad? Bueno, a final de cuentas, cuando lo podemos notar porque cuando el paciente quiere extender el brazo no responde de forma adecuada y nosotros, me voy a regresar un poquito, por ejemplo, si ustedes, todos conocemos el reflejo de la rodilla, el reflejo rotuliano. ¿Qué pasa si yo estoy sentado y alguien llega y me pega en el tendón de la rótula? Pues la rodilla se va a extender, ¿no? Entonces, ese reflejo, pues lo tenemos presente en todas las articulaciones. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de defensa del cuerpo para que los músculos en determinado punto no se sobreestiren y se pudiera provocar, no sé, un desgarro, ¿no? Entonces, aquí lo que va a pasar es que en los niños con parálisis cerebral, con espasticidad, ese reflejo no está bien controlado, tiene un mal control, y entonces cuando ellos intentan estirar el brazo, que es un movimiento voluntario, el cuerpo, como no puede controlar ese reflejo del tendón, lo que va a provocar es que en lugar de que se estire el brazo, se va a contraer. Y entonces el niño, en lugar de terminar con los brazos extendidos, termina con los brazos en contracción. Y eso es algo muy difícil de abordar. A veces se hacen cirugías, a veces se les pone toxina botulínica, etcétera, pero es algo muy difícil también de medir. ¿Cómo se hace? Pues el médico tiene que realizar maniobras de hacer estiramientos al niño a diferentes velocidades y pues de ahí se hace una estimación. Pero bueno, aquí lo que nosotros hicimos fue un método. Tratamos de proponer un método a través de un exoesqueleto que pudiera precisamente evaluar si se estaba presentando espasticidad o no en el niño. Digo, esto se complica porque aparte puede haber contracturas, puede haber debilidad, etcétera. Y aquí lo que hicimos fue un experimento donde se evaluaron niños sanos, se evaluaron niños con parálisis cerebral, se le pidieron que hicieran movimientos de flexoextensión del codo, esto con una biorretroalimentación, un videojuego donde les decía flexión, extiende, y el niño hacía los movimientos pues respondiendo a eso. Básicamente aquí lo que hicimos fue registrar electromiografía de superficie, que es la señal que ustedes ven hasta acá abajo, y también registramos la posición de la articulación y de la velocidad. A través de esto, lo que propusimos, comparando niños sanos contra niños con espasticidad, bueno, pues propusimos un método que se basa precisamente en medir la actividad electromiográfica y la velocidad del movimiento.
y a través de esto podemos distinguir precisamente sanos de niños con espasticidad. Y no solamente eso, sino podemos distinguir en tiempo real en qué momentos se está presentando la espasticidad, porque no se presenta todo el tiempo ni a todas velocidades. Entonces podemos ver en tiempo real cuándo se está presentando esa espasticidad. Aquí lo que hicimos fue también un clasificador que nos permitiera encontrar. Este es un mapa de velocidad, actividad electromiográfica. Todo lo que está por abajo de la línea azul, pues es actividad, digamos que normal, aunque venga de niños con parálisis cerebral. Y estas líneas rojas que están como en negrillas son esos momentos en los que los niños presentaron espasticidad y que los detectamos a través de análisis de movimiento instrumentado. Entonces, esos movimientos los pudimos detectar y entonces, bueno, pues esta es como nuestro primer prototipo de la órtesis, que funciona, bueno, básicamente para el rango anatómico, de velocidad, y esto lo hicimos con impresión 3D, con, digamos que, instrumentos relativamente sencillos, aunque pues como es el primer prototipo, bueno, pues el costo sí es bastante elevado y todavía está sujeto a muchas mejoras, ¿no? Entonces, bueno. Pues hasta aquí me gustaría terminar para dar espacio de algunas preguntas. Muchas gracias por su presentación, doctor. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas. La mecánica es, de preferencia, levantar la mano. Cuando se le otorgue la palabra, a la persona que realice la pregunta, de favor le pido que active su cámara. En caso de que no puedan activarla o activar su micrófono, pueden dejarlas aquí en el chat de la presentación. Y adelante, vamos con la primera pregunta por parte de Yanitza. Ok, buenos días. ¿Sí se me escucha? Sí, todo Sí, bien. Ok, muchas gracias, doctor, por la plática, muy, muy interesante. En mi caso, trabajo también con el análisis biomecánico, pero en este caso utilizamos visión por computadora, es decir, utilizando MediaPipe, librerías de Python. Hemos trabajado con ballet y ahorita estamos trabajando con atletas de baloncesto. Y mi pregunta es decir, en esta área de la rehabilitación existen diferentes maneras de dar una retroalimentación sobre este tipo de movimientos, o no sé si solo se han limitado ustedes al puro análisis o si también dan biofeedback, como usted mencionó en alguna parte de la plática. Mi pregunta es si han considerado utilizar esta retroalimentación como el sonido, por ejemplo, en el caso de los niños, que con este tipo de actividades que han realizado para la última que mencionó, que no recuerdo el nombre de la patología específicamente, pero en rehabilitación es muy usado también la zonificación, ¿no? Del movimiento como para dar información de alguna característica específica. ujú. Sí, gracias por la pregunta. De hecho, en el protocolo de pacientes con Parkinson de marcha, ahí sí lo usamos. En este último, como apenas estamos en la parte de medir, pues digamos que la siguiente etapa sería controlar. Entonces, a través sí, el sonido podrá ser una buena alternativa. Otra podría ser a lo mejor también la vibración. Entonces, pues sí, se me hace muy buena alternativa. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte de los participantes? Bueno, en lo que se animan a realizar una pregunta, a mí me gustaría hacerle una, doctor. Dados los avances tecnológicos actuales al año, ¿usted cuál considera que sea el cuello de botella en el que se debería de enfocar un desarrollo científico? ¿Es más el hardware o es más la cuestión de algoritmos, cómo procesamos la información y todo este rubro de pues, la parte de software? Ok, bueno, gracias. Yo creo que esa es una pregunta súper difícil, porque como se darán cuenta, lo que yo les presenté aquí fue una serie de propuestas de solución a problemas.
Entonces, realmente problemas son muy diferentes. Hay unos que tal vez ya tengamos algo físico como para solucionarlo y entonces a lo mejor se puede optimizar con optimizando el software. Y hay veces que en rehabilitación se necesita muchísimos medios. Este, no todo está escrito, no todo está inventado, no todo está desarrollado, y los problemas están ahí, ¿no? Entonces yo creo que yo me iría, es que se necesitan los dos, pero lo que sí me gustaría comentar es que se necesitan desde una perspectiva de el conocimiento del problema. Y aparentemente esto tal vez sea como muy simple, obvio, pero a nosotros nos toca mucho ese caso donde se crean muchas soluciones, pero realmente esas soluciones como ya están creadas y a lo mejor no se involucró al médico, no se involucró al paciente, pues esas soluciones a final de cuentas no son viables, ¿no? No se pueden aplicar en la práctica clínica. Y es un poco triste porque pues algunas de ellas llevan años de desarrollo atrás y no solamente uno o dos, sino hay veces que llevan más, 10 años. Y se ha invertido mucho en cuanto a dinero y en cuanto a recurso humano y no se pueden probar. Hay veces que nos dicen, bueno, pues hice esto, lo pueden probar en el instituto, pero eso no se puede, ¿no? Entonces, yo, independientemente de si es hardware o software, el consejo, si me lo permiten, que me gustaría dejar, es que sí se haga en conjunto, involucrando al paciente, al clínico y estudiando la problemática. De acuerdo, muchas gracias por la respuesta, doctor. Tenemos una pregunta por parte del doctor Hussein. Adelante, doctor. Sí, gracias por la presentación. Me quedé pensando con esta última respuesta, que con base en la experiencia que han tenido en el laboratorio, que entiendo es particular porque es un lugar de alta especialización, como lo comentabas al principio, y ustedes justo están entre la parte de la parte biomédica, biomecánica y con la parte clínica, atención, por supuesto, a pacientes. Desde tu perspectiva en todos estos años que llevas trabajando ahí en el centro, ¿cómo ha ido cambiando la apertura del sector clínico hacia el uso de este tipo de herramientas, sobre todo las que tienen que ver con Machine Learning, inteligencia artificial, en la cual pues uno quiere o colabora con modelos predictivos, modelos de clasificación, y ellos seguramente dicen, no, pues es que aquí lo hacemos con instrumentos validados por nosotros y quiero pensar que ha ido cambiando con el tiempo, pero no sé, o sea, tu perspectiva dentro del centro y hacia un poco hacia afuera si tuvieras alguna experiencia. Sí, sí, gracias, Hussein. Pues gracias por la oportunidad de comentarlo, porque yo creo que sí ha cambiado, incluso para nosotros, aunque somos parte del instituto, hay veces que nos costaba pues decir qué hacíamos y el valor que se podía aportar. Entonces hoy ya esa etapa está superada, la de la, digamos que evangelización en ese sentido. Independientemente, ustedes lo pueden ver como la tecnología poco a poco ha permeado más en la medicina e incluso va a seguir evolucionando y dentro del mismo gremio de la medicina se están planteando dudas de cómo va a evolucionar su profesión, si se van a volver tecnólogos, ingenieros, etcétera, o sea, porque ya cada vez hay más tecnología involucrada y cada vez la usan más. Y eh, yo creo que obviamente la aceptan más y sí hay todavía una corriente que a lo mejor se resiste un poco. También no solamente, o sea, una parte va relacionada tal vez con la edad, pero también
va relacionada con la evidencia que hay detrás de esta tecnología. Eso siempre va a existir porque pues estamos hablando de la salud y el bienestar de la gente, entonces incluso la normatividad pues es muy complicada, ¿no? El que tú puedas utilizar una tecnología en una persona, pues tienes que llevar un proceso de certificación muy complicado. Entonces, es muchísimo más fácil si lo haces nada más como para jugar o como para algunas sugerencias, porque ya realmente algo de aplicación clínica, pues sí es muy complicado que se pueda llevar a la práctica, ¿no? Entonces, resumiendo, vemos como inteligencia artificial, machine learning, aunque hay veces que no nos damos cuenta, está ahí y se está utilizando. Entonces yo creo que sí va a crecer cada vez más ese uso. Muchas gracias. Voy a dar lectura. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, otorga la presente constancia al doctor Alberto Isaac Pérez San Pablo por impartir el seminario Análisis de Movimiento e Ingeniería de Rehabilitación, innovando el futuro de la rehabilitación. Firma el doctor Pedro Gilberto López Mariscal, coordinador del posgrado en Ciencias de la Computación, Ensenada, Baja California, a 6 de febrero de 2026. Muchas gracias de nuevo por su presentación, doctor Pérez.